Entrevista y decía, 16 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana y este ritmo vertiginoso de Tucumán en política nos lleva a tener el gusto, el honor y el placer de charlar con nuestro segundo invitado del día de hoy. Así es, ahora vamos a estar en comunicación directa con un economista, presidente y fundador de la Fundación FREE, Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Él es Eduardo Martí, con quien ya tenemos el gusto de estar en contacto. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes allí en Tucumán? Muy bien, todo muy bien y contentos de tenerte acá en el programa por primera vez. Es un placer muy grande, así que encantado de conversar con ustedes. Bueno, esperemos que vayan a ser muchas otras oportunidades en las que podamos conversar con vos, porque hay mucha tela para cortar, como decimos acá en Tucumán en política, siempre que se hable de economía, de filosofía y de política. Pero el día de hoy, Eduardo, quiero llevarte por el lado de la filosofía. Quiero que conversemos un poquito respecto de la importancia de conocer, de leer y aprender sobre filosofía. Un poco vinculado a lo que hace a la formación cívica, un poco en lo que hace también a la formación profesional y creo que para cualquier persona. Por eso me gustaría saber, un poco escuchar tu perspectiva respecto de esta consigna en particular. Bueno, en general, filosofía, cuando uno tiene la materia en secundaria o ve alguna materia de filosofía, uno dice, uy, qué plomo. Uno lo siente como algo ajeno a la realidad, de charlatanes de café que están muy aburridos y no tienen sobre qué hablar, entonces se llenan de frases grandilocuentes y sin mucho contenido específico. Entonces la gente le escapa muchas veces a temas filosóficos. Sin embargo, es imposible escaparse de la filosofía, porque ¿para qué sirve la filosofía? Si yo te hago esa pregunta a vos, ¿qué responderías? Respondería que me parece un elemento esencial para la vida, la toma de decisiones de cualquier individuo, ¿no? Y en esto tomo algo muy importante que lo aprendí de alguien que estoy seguro conoces muy de cerca en términos académicos, que es Ayn Rand, que nos dejó una enseñanza muy importante respecto de la filosofía. La filosofía es lo que nos ayuda a regir nuestras vidas, ¿no? A cómo vincularnos con la sociedad, a entender y comprender cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no? Me parece que hace mucho a lo que tiene que ver con lo propio del ser humano, ¿no? Quizá eso incluso es nuestra capacidad de raciocinio, que también es lo que nos acerca a la filosofía, es lo que nos diferencia de los animales, de las plantas, de otros seres vivos. Correcto. La filosofía te sirve para responder preguntas, porque cuando llegas al planeta, como ser humano, necesitas respuestas. Entonces, la filosofía te las provee. ¿Cuáles son esas preguntas que uno se hace? Si le preguntas a cualquier tucumano que esté escuchando la radio, ¿cuáles son las preguntas esenciales que uno se hace si llegara a un planeta desconocido? Lo primero que tenés que preguntarte es, ¿dónde estoy? ¿Qué clase de planeta es este? ¿Cómo funciona? ¿Qué leyes lo rigen? Luego te tenés que preguntar, bueno, ¿y yo qué clase de bicharraco soy? ¿Qué características poseo? ¿Cómo me relaciono con la realidad? Esas dos preguntas son esenciales y las contestan las dos primeras ramas de la filosofía, la metafísica y la epistemología. La metafísica te da a elegir entre dos posibles respuestas. Cuando vos le preguntás, ¿en dónde estoy?, Platón te va a contestar, estás en un planeta que es un magma incognoscible, un planeta de sombras. Estamos dentro de una caverna con difícil discernimiento porque el verdadero universo está fuera de nuestro alcance, no lo podemos ver. Entonces estás dentro de un magma incognoscible, incomprensible, lleno de milagros inexplicables. Y Aristóteles, en cambio, ¿qué te va a decir? Estás en un planeta firme, cognoscible, comprensible, que está regido por leyes. ¿Qué tipo de leyes? Por ejemplo, la ley de gravedad. La naturaleza de las cosas las tenés que estudiar. Si te arrastrás por esa ventana y te tirás por allí, seguramente
te vas a morir porque la masa mayor atrae a la masa menor y te vas a reventar contra el piso. Entonces, depende del tipo de respuestas que vos des a esos interrogantes, vas a vivir un tipo de vida diferente. Si pensás que vivís en un planeta que puede ser estudiado por Newton o puede ser interpretado por Steve Jobs, vas a crear aparatos, vas a crear mecanismos, vas a entender la realidad y vas a poder meter un cohete en la luna o vas a poder comunicarte a la distancia, a no sé cuántos kilómetros estamos de Tucumán, por un aparatito que se llama iPhone para conversar. En cambio, si pensás que estás dentro de un magma incognoscible lleno de milagros inexplicables, te vas a refugiar porque te vas a sentir inválido, no vas a saber cómo tomar decisiones y le vas a tener que preguntar a algún Führer o algún burócrata o algún iluminado cómo vivir. Esa es la importancia de la filosofía. Te dice, flaco, si vos querés vivir una vida plena, tenés que cultivar ciertas virtudes en vos como un ser humano, tenés que ser un ser racional, tenés que tener metas y propósitos en la vida y tenés que tratar de cultivar y florecer como una persona que valió la pena que pasaras por el planeta Tierra. Entonces tenés que cultivar el sentido de la racionalidad, usar la cabeza, no guiarte por emociones, tenés que cultivar el sentido de la productividad, no podés pretender que los demás te alimenten, tenés que pensar y ingeniarte para buscar tu propio sustento y tenés que generar orgullo, autoestima, que proviene de sentirte que sos una persona apta para la vida, que no tenés que estar mendigando ni parasitando a los demás para poder sobrevivir. Después tenés otras ramas de la filosofía que completan todo esto. La política y la ética, que te dice, bueno, estas cosas son buenas o malas, como decíamos recién. La política, que te explica cómo el hombre tiene que vivir en sociedad. Es decir, ¿tenemos que vivir sacrificándonos o podemos vivir una sociedad contractual donde cada uno respeta el derecho a la búsqueda de la felicidad de los demás? Y por último tenés el arte, también la estética, que es un mecanismo increíble que tenemos los seres humanos para poder mostrarnos en mundos posibles, perdón, que nosotros valoramos y que con una imagen, con una pintura, a través de las emociones que despierta la música, o a través de una novela, o a través de un film, podemos transmitir en forma automática. Así que la filosofía es clave para la vida, es fundamental. Y si vos decís, no, yo no voy a pensar en términos filosóficos, el problema es que como necesitas sí o sí de una filosofía, la terminás absorbiendo del medio cultural, la terminás absorbiendo de un profesor medio ganso, de lo que te dijo tu papá o lo que dijo tu abuelito o lo que escuchaste en la iglesia el domingo, o entonces tenés un cóctel lleno de mezcolanzas. Por eso es importante, fundamental, estudiar filosofía, y la autora que vos mencionaste es una de las autoras más lúcidas del siglo XX que ha dado la filosofía contemporánea, así que realmente muy recomendable para estudiar. Eduardo, mira, me quedo un poco pensando y volviendo a Ayn Rand, porque bueno, acá nos gusta mucho Ayn Rand, pero me trae un recuerdo que cuando leía Filosofía, ¿quién la necesita?, un libro clave también de esta autora, se me vino a la cabeza una frase, un poco ahí como quien tira el chiste de la filósofa contemporánea. Bueno, Virginia Izquierdo se le ocurrió esta frase. Yo creo que los filósofos son grandes detectores de problemas, ¿no? Y creo que Ayn Rand detectó un problema muy grande en las sociedades del mundo y que yo creo que actualmente sigue existiendo y que es un mal con el cual tenemos que convivir. Y que me gustaría hacer el ejercicio que hizo Ayn Rand también con otras cosas. En este caso quiero hablarte del altruismo. Y quiero un poco, Eduardo, si te parece bien, que conversemos en detalle de este concepto, porque quizá probablemente podríamos decir que el altruismo es uno de los grandes males que ha infectado el mundo y sobre todo Latinoamérica, y esto se ha visto impactado en la política, ¿no? En la toma de decisiones de la política, inclusive en el espacio de la iglesia. Entonces,
¿Qué opinás vos, Eduardo? ¿Qué definición podrías darnos de altruismo? Bueno, altruismo viene de la palabra alter. Alter es el otro. Entonces, es una filosofía que se ha invocado desde tiempos pretéritos, estás hablando de 10.000 años antes de Cristo, y a pesar de que el principal promotor del altruismo ha sido Auguste Comte, un pensador francés que dedicó una enorme cantidad de libros y páginas a explicarte por qué te tenés que sacrificar por los demás. Pero la idea de que vos tenés obediencia proviene de la época de las tribus, cuando venía Atila y los hunos a conquistar tu pequeño poblado, y no quedaba otra que unirse al grupo y formar parte del grupo de la defensa, porque si alguno se desertaba o se iba, te mataban seguramente a vos y esclavizaban a tu mujer y a tus hijos, de forma tal que ahí no quedaba otra que unirse al grupo, formar parte de los cuerpos de defensa y decir, somos todos. Ahora, en la medida que el hombre ha evolucionado, se ha respetado su individualidad y hemos percibido que no somos una colmena ni somos un hormiguero, y que por lo tanto el hombre tiene un estómago individual, pulmón individual, cerebro individual para la toma de decisiones, y que el hombre puede sobrevivir en soledad. No es conveniente y no vas a vivir una vida muy plena, pero podés perfectamente sobrevivir, y que incluso la vida en soledad es preferible a vivir en una sociedad que te esclaviza o te mata, como Stalin o Castro, o en alguna sociedad donde continuamente estás perseguido y careces de libertades. Entonces, eso en primer lugar. Respecto específicamente al altruismo, se fortalece mucho con la Iglesia Católica y con la conducta de Cristo, que cuando es juzgado el pueblo de Israel, enfrentado a la idea de que tenía que condenar o a Barrabás o a Cristo, condena a Cristo, a pesar de que el otro era un criminal y este era simplemente un profeta que difundía sus ideas. Supuestamente, siendo Dios, se deja crucificar en beneficio de los pecadores. Entonces, esa idea de poner la otra mejilla se impuso como una forma de, incluso de resignación, porque cualquiera que se rebelara, y muchos esclavos intentaron rebelarse ante los romanos, era crucificado o era muerto. Entonces necesitabas de alguna forma algo que te conformara. Entonces la gente que estaba siendo sodomizada, que estaba siendo esclavizada o muerta, necesitaba un tipo de consuelo, de decir, bueno, en algún lugar y en algún momento va a haber justicia. Entonces, eso, la idea de que podemos tener revancha en el otro mundo y que simplemente aquí nos tenemos que resignar y tenemos que someternos, la idea de poner la otra mejilla es algo que se cultivó a lo largo de la historia, que no pasaron tantos años, no han sido 2000 años. La primera vez que se desafía ese concepto, la idea de que en realidad vos no tenés por qué sacrificarte por los demás, que vos te tenés que relacionar con los demás en términos de seducción. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no en términos de violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. Entonces, lo que están diciendo John Locke, lo que están diciendo los ingleses con la Carta Magna y la Revolución Gloriosa, es, mire, señor rey, nosotros los seres humanos tenemos derechos. Usted no puede abusarse de nosotros. Usted no puede matarnos. Eduardo, de impuestos. ¿se escucha ahí? Sí. Hola. Sí, te escucho. Hola. Perdón, se había cortado por un segundo aquí. Se había cortado. Ah, Sí. ok. No, te decía que la idea de que una persona tiene derechos llevó mucho tiempo poder desarrollarla, porque los reyes franceses que te decían, l'État c'est moi, yo soy el Estado y yo hago lo que se me da la gana, y te decían, après moi le déluge, después de mí el diluvio, me importa un cuerno lo que les pase a ustedes. Y los reyes ingleses instauraban el derecho de pernada en Escocia para que los nobles ingleses se mudaran allí. Y mire, yo no tengo ninguna intención de cederle mi mujer el día de la boda,
pero iban los tipos, te ponían un cuchillo en la garganta y te decían, la primera noche es para mí. Entonces no existían los derechos, y tu cosecha es mía en tal o cual porcentaje total, y que si te rebelabas te liquidaban. La idea de que un hombre tiene derechos, y tiene derecho a la búsqueda de su propia felicidad, y tiene derecho a su vida, y tiene derecho a disponer libremente de los frutos de su trabajo, y que tiene derecho a que nadie lo agreda, es una idea reciente. Apareció por primera vez se consagró en una constitución, en el Bill of Rights de los Estados Unidos. Después la tomaron los franceses, pero no lo entendieron muy bien porque estaban divididos. Tenían a Voltaire y tenían a Montesquieu y tenían a Alexis de Tocqueville. Tenían gente que entendía el concepto de derechos, pero después tenían a los jacobinos con Robespierre y con Saint-Just. Bueno, esta gente inspirados por Rousseau, y esta gente lo que te decía es que los derechos no existen, y que los que determinan qué derechos tiene una persona y qué no tiene, y qué derechos no tiene, es la asamblea. Y si la asamblea dice que hay que liquidar a todos los judíos porque conspiran contra el bien común, bueno, entonces los liquidamos. Y ese es el resultado de la idea de Rousseau, tomada por Kant, después por Hegel, después por Marx, después por Fichte, después por Heidegger y por todo el postmodernismo alemán. Y en cambio, los sajones que empiezan a cultivar la idea de que un hombre tiene derechos, lo ves en la Constitución americana, lo entiende Alberdi acá, lo entiende Sarmiento, pero no terminaban de entender cómo justificar la idea de que un hombre tiene derechos. Porque si vos te preguntás, bueno, pero ¿por qué tengo derecho a mi vida? ¿Por qué tengo derecho a mi libertad, a mi propiedad? No, tenés que dar una buena justificación. La justificación que intentan dar los ingleses y que intenta dar Alberdi y Sarmiento acá es que en realidad los derechos provienen de la naturaleza de los seres humanos. Pero eso tampoco dice mucho, no explica el problema. Y si te preguntes, porque ¿cuál era? ¿Qué te preguntaban los neofascistas, los posmodernistas y todas las corrientes de izquierda colectivistas? Te decían, bueno, pero ¿qué es la naturaleza del hombre? Y lo que contestaban los clásicos es, la naturaleza del hombre es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces no puede ser violado. Entonces, ¿qué te decían? Te preguntaban, bueno, pero Dios no existe y por lo tanto los derechos están siendo fundados en algo, en un ser inexistente. Entonces, y a partir de allí, si vos tratás de fundamentar los derechos de esta forma, te perdés el combate intelectual, porque como no puede probarse la existencia de Dios, entonces a partir de allí no tenés justificación. Entonces los ingleses se refugiaron, te estoy haciendo un cuento histórico medio largo, no sé si es de interés de ustedes. No, está perfecto porque por ahí nos va aclarando un poco en términos evolutivos, nos va marcando hitos antes, después y aclarando también cómo fue el proceso. Ok, y te concluyo con esto. A fines del siglo XIX hay tres ingleses que intentan explicar por qué tenemos derechos. Uno es Bentham, Jeremy Bentham. El otro es Herbert Spencer, el ídolo de Jorge Luis Borges, un anarquista. Y el otro era John Stuart Mill. Pero los tres justifican esa existencia de derechos, incluso Adam Smith, justifican esa existencia de derechos desde un punto de vista utilitario. Lo que dicen es, mira, tenemos que respetar los derechos de las personas porque queda claro que en aquellos países donde se respetan son más prósperos. El mayor bien para el mayor número. Eso era puro utilitarismo. ¿Por qué? Porque dejan la puerta abierta a quienes, a los colectivistas. Porque si viene un colectivista o viene Bergoglio y te dice, mirá, Eduardo, el bien común debe prevalecer sobre el bien individual, entonces para que eso sea así tenemos que implementar justicia social. O viene Mansur y viene Alperovich y te dicen, entonces tenemos que avanzar sobre la propiedad privada y sobre las libertades individuales,
para justificar el bien común, redistribución de ingresos, igualdad mediante la ley y toda clase de intervencionismos. Por supuesto que el resultado de eso es pobreza, mala inversión, sociedades conflictivas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que la justificación es moral. ¿Qué te dicen? El altruismo, tiene que prevalecer el bien común, y como te los ponen enfrentados, la idea del bien común y el bien individual, entonces el resultado es que tiene que prevalecer el bien común. Todo pelo social, decía Sarney, dice Dilma, dice Lula, dicen los Kirchner. En donde hay una necesidad hay un derecho, Evita y la Cristina. Entonces, a partir de ahí se nutre todo el aparato colectivista intervencionista que ha provocado la decadencia argentina de los últimos 100 años. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Bueno, la respuesta a eso es decir, el hombre tiene derechos. ¿De dónde emanan los derechos? De la observación. Somos seres racionales. Nuestro método de supervivencia es pensar, y por lo tanto tenemos que ser libres para actuar de acuerdo a los dictados de nuestro pensamiento. Entonces, la justificación de los derechos del hombre no está en la existencia de un ser sobrenatural, está en observar cómo funciona un ser humano. Te la provee la ciencia. Un ser humano no sobrevive a través de sus instintos, no tiene mecanismos automatizados como tienen los animales. Lo que tiene es la capacidad de pensar, y por lo tanto tiene que ser libre para actuar y respetar el mismo derecho que tienen los demás. Por eso las sociedades humanas tienen que ser voluntarias, y por eso el principio político fundamental de una sociedad de seres humanos, no de cucarachas, es que ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Y allí la palabra clave es el verbo iniciar. ¿Podés pegar? Claro que podés pegar. Si te atacan, tenés derecho a defenderte. Lo que no podés es iniciar la agresión. Eduardo, me gustaría hacer una última reflexión, y creo que hemos hablado de que los filósofos son grandes detectores de problemas, pero también son importantes curanderos o médicos, porque muchas veces ofrecen alternativas, remedios para los grandes problemas que van diagnosticando en la sociedad y en el mundo. Y creo que un caso particular, insisto con esto de Ayn Rand porque me parece clave, creo que también una forma de hacer un aporte al mundo fue reconceptualizar la idea del egoísmo. Y ella plantea un egoísmo racional como un remedio a muchas situaciones, entre estas algunas que has ido mencionando vos, que se fueron dando a lo largo del tiempo, inclusive en el siglo XX en el cual vivió esta autora. Y me gustaría que, como para cerrar un poco el bloque, nos dieras un poco una noción, un acercamiento a esto del egoísmo racional. Es que naturalmente, como seres vivos, nuestra principal disyuntiva, el principal problema que enfrentamos es vivir o morir. Si elegís morirte, la solución es muy sencilla. Te tirás del 5º piso de un balcón, la ley de gravedad cobra su curso, o te comes un tornillo y vas a tener una peritonitis, o te envenenás, o no respetás cuando estás cruzando la avenida el paso de los buses o los colectivos y te van a reventar enseguida. Ahora, si elegís vivir, tenés que identificar qué tipo de acciones contribuyen a tu vida. Obviamente tenés que comer sano, tenés que comer frutas y verduras, no te llenes de grasa y colesterol, porque además de engordar muchos kilos, tu estómago no va a digerir demasiado bien, vas a alterar tu corazón. Tenés que seguir pautas de comportamiento. No podés sufrir fríos intensos, tenés que buscar refugio, porque si no te vas a agarrar una gripe espantosa y vas a terminar muriendo. Tenés que seguir pautas, tenés que hacer un poco de ejercicio, y al mismo tiempo necesitas relacionamiento y afecto. Es parte de los beneficios de vivir en sociedad, más allá de la división del trabajo, que todos nos especializamos en distintas cosas, y más allá del beneficio que nos da el intercambiar conocimiento, como estamos haciendo ahora, también tenemos muchas necesidades afectivas, y esas se dan bien en sociedad porque tenemos muchos potenciales partners con quien intercambiar amistad, matrimonio y
muchas situaciones así. Entonces es natural en los seres humanos la búsqueda de tu propia felicidad. Tenés que, y por eso los buenos países, los países que prosperan, consagran este derecho, no lo subordinan a las necesidades ajenas. Y lo que explican es que cuando subordinás las necesidades de las personas y los obligás a sacrificarse por los demás, en lugar de generar gente benevolente, lo que generás son gente hostil, gente que continuamente está a la defensiva, como nos pasa a los argentinos. ¿Por qué? Porque siempre vemos en el vecino un potencial pedigüeño que nos va a venir a tratar de perjudicar o sacar cosas. En cambio, si vos consagrás el derecho de toda persona a vivir para sí mismo, sin sacrificarse a los demás, ni pedirle a los demás que se sacrifiquen por él, si vos consagrás una sociedad contractual, la gente es benevolente, porque no tiene miedo a que vengas a saquearlo. Y ven los demás un potencial amigo, un potencial socio, un potencial compañero en este paseo por la vida. Entonces, lo que consagra Ayn Rand diciéndote el código moral que tenemos que seguir es el egoísmo racional, no el egoísmo abusador de los demás, sino el racional, el autointerés racional, el derecho que tenés para vivir por tus cosas y relacionarte con los demás contractualmente, es clave. Nos han vendido a partir de Rousseau, a partir de Kant, a partir de Comte y a partir de Bergoglio y a partir de todos los líderes socialistas, fascistas, de Lenin y de Marx, la idea de que tenemos que sacrificarnos por los demás. Y obviamente aparece el Führer o aparece el Stalin, que nos dice que tenemos que sacrificarnos por los proletarios o por los arios o por el bien común o por los pobres, y obviamente se llenan la boca, la casta, como la llama Milei, la casta política para lucrar y tratar de beneficiarse a expensas de los demás. Eduardo, quiero agradecerte porque nos pareció súper interesante la propuesta que nos trajiste el día de hoy, conversar sobre filosofía, una temática totalmente atemporal y que además nos produjo un poco de emoción también, porque retomar autores y volver a los autores clásicos, podríamos decir, es algo fundamental y sobre todo para la audiencia que nos está escuchando, que seguro ha tomado nota de todos los autores para ir a buscar libros y leer este fin de semana. Así que, Eduardo, en tu primera visita a Tucumán en Política te quiero agradecer, felicitar también por tu trabajo y la gran labor que estás llevando a cabo en FREE, y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Ojalá, será un placer, estoy enteramente a su disposición y a todos los tucumanos que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias igualmente. Un beso grande. Así es, chau, muchas gracias, Eduardo. Por eso quiero decirle a toda nuestra audiencia que así ha concluido nuestra nota con el señor Eduardo Martí. Él es economista, presidente y fundador de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Son las 11:44 de la mañana y nos vamos a una muy pequeña pausa.